Pero luego en el versículo 7 del capítulo 1 hace un giro y dice, pero de la casa de Judá, acuérdense que el reino de Israel, el reino de Judá, y ahora Dios dice, pero de la casa de Judá tendré misericordia, los salvaré por el Señor su Dios. Dice, no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos o jinetes. Es decir, no iba a ser algo a través de la fuerza humana, sino que dice por el Señor su Dios, con el poder de Dios. Y vamos a ver algo que es fundamental. ¿Cómo es que Dios envía palabras de juicio para Israel o palabras de juicio para Judá y luego entonces palabras de salvación? ¿Ok? Porque no muchos han captado ese switch, ¿verdad? De pasar de palabras de juicio a Israel, luego palabras de salvación, de misericordia, de prosperidad inclusive para Israel. ¿Ok? Pero ahora viene entonces el nacimiento de un tercer hijo, dice el verso 8. Después de haber destetado a Lo-Ruama, la no compadecida, concibió y dio a luz un hijo. Y ahora nuevamente Dios le indica con cuál nombre iba a llamarlo. Y se le pondrá por nombre Lo-Ammi. Recuerden que Lo es no, Ammi es mi pueblo. Entonces le dirá, cuando él llamaba a su hijo Lo-Ammi o a su hija Lo-Ruama, el pueblo estaba escuchando, ya no son compadecidos, ya no son mi pueblo. Dice, entonces, así concluye el versículo 9, dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su Dios. Y esta expresión es muy importante porque es la expresión de pacto. En otras partes Dios ha dicho, yo seré a ustedes por Dios y ustedes me serán por pueblo. Inclusive en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, Dios nuevamente acuña esta expresión cuando le dice, yo seré a ustedes mi Dios, por Dios, y ustedes me serán por hijos e hijas. Ya les dije que el ministerio profético está enmarcado dentro de la relación de pacto de Dios con su pueblo. Ahora miren cómo pasa otra vez el switch en el capítulo 2. Digan a sus hermanos, Ammi, ahora es sin el lo. Ya no es Lo-Ammi, dice, digan a sus hermanos Ammi, es decir, pueblo mío, y a sus hermanas Ruama, compadecida. Contiendan con su madre, contiendan con ella. Ella no es mi mujer. O sea, ahora está hablando de que esto fue el trato para con su madre, es decir, con el Israel prostituido. Dice, contiendan con ella, contiendan con este Israel. Esto es muy importante lo que les estoy diciendo para la interpretación de la profecía en cuanto a Israel e inclusive en cuanto a Judá, como lo veremos más adelante. Pero fíjense cómo cambia, porque ahora le dice, entonces los llamarán Ammi y Ruama. Dice, ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Ese pacto que quedó anulado, quedó cancelado. Dice, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje, la desnuda, la ponga como en el día que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca, la mate de sed. Dice, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de fornicación. Entonces está hablando de una madre fornicaria, adúltera, prostituta, y de unos hijos que son hijos de prostitución. Ese es un Israel. Y aquí está la clave que les dije que es muy importante que agarren esto. Y es lo siguiente.
No hay un solo Israel, son dos Israel. O sea que Dios le está enviando palabras de juicio al Israel idólatra, hijos de fornicación, desde el principio. Vamos a ver aquí mismo en el libro de Oseas, dice Dios: cuando Israel era muchacho, de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto yo más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. ¿Ok? Entonces aquí está Dios contendiendo con un Israel, pero dándole promesas de misericordia a otro Israel. De unos dice lo ruama, lo ami, y de otros dice ustedes sí son anmi, ustedes sí son ruama. Y esto es también una aplicación para nosotros. Antes de nosotros llegar a la relación con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, es decir, llegar a la salvación, Dios produjo en nosotros un cambio de corazón. Dice que Él nos lavó de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos, porque cada uno de nosotros venía de un trasfondo religioso, de tener algún santo o alguna virgen como el devoto, siendo devoto de ellos. Dios nos cambió el corazón para que solo Él sea nuestro Dios, el Dios que se ha revelado por medio de Jesucristo, y nos limpió entonces de toda esa idolatría, ¿okay? Y nos trajo a esta relación de pacto. Bueno, ese segundo Israel es el Israel de Dios. Si ustedes leen en Gálatas capítulo 6, verso 16, Dios, a través del apóstol Pablo, habla de el Israel de Dios. Entonces son dos Israel: el Israel según la carne, idólatra, esclavos de prostitución, y el Israel de Dios, que es del que ahora Dios está enviando promesas de salvación. Bueno, este es un punto común vamos a ver una diferencia con Amós. Estamos todavía en el libro de Oseas, pero un punto común con Amós es que ambos libros concluyen, después de palabras de juicio, concluyen con buena noticia, concluyen con buena palabra, es decir, concluyen con el Evangelio, pues, la promesa del Evangelio, porque eso es a donde Dios lleva la relación de pacto. Cristo vino para para activar el nuevo pacto. En Jeremías capítulo 31, verso 33, Dios dice: yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice con el otro Israel, por decirlo de esta manera, porque ellos invalidaron mi pacto, pero haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Dice: yo seré a su Dios, ellos me serán por pueblo, yo perdonaré sus pecados y ellos me conocerán. Entonces todos los profetas apuntan hacia ese tiempo que era pues la llegada del Mesías, para hacer efectivo el mensaje del pacto prometido, que sería el nuevo pacto, del cual tú y yo, por ser creyentes en Cristo, somos participantes. Porque el Israel o la iglesia bajo el Antiguo Testamento eran salvos por una salvación anticipada, con sacrificio de animales, etc. Pero nosotros ahora somos el producto de una salvación consumada. Entonces tanto Oseas como Amós terminan con palabras de salvación por apuntar al nuevo pacto que iba a ser posible en Cristo.